Vamos a leer el párrafo 1. Sí, capítulo 15, párrafo 1. Dice, a aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlo eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Entonces, Dios les da el arrepentimiento. Y en el capítulo anterior vimos que Dios nos da la fe. Entonces, vamos a leer estos textos. Tito, capítulo 3, dice del 2 al 5, pero vamos a leer, creo que el 2 realmente como que entra en medio de la idea. Entonces vamos a leer del 1 al 5. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que antes andábamos en concupiscencias y pecados, pero Dios nos ha regenerado por el Espíritu. Segunda de Crónicas 33, del 10 al 20. Este es sobre Manasés, el rey de Judá, que más tiempo duró en el trono y también más maldad hizo, pero vemos lo que el Señor hace con él. Segunda de Crónicas 33 del 10 al 20. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras
de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Antes que se humillase, y he aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Entonces, vemos que Dios hizo la obra en Manasés. Manasés antes estaba haciendo altares a dioses, a ídolos, hasta vemos ahí que había puesto un ídolo en el mismo templo. Y Dios lo lleva prisionero, y eso lo hizo, y él estaba ahí y oró, y fue Dios que hizo ese cambio en él, cambió su corazón, y cuando él oró y Dios lo escuchó, lo restauró, y él entonces restauró la adoración al Señor. Y eso es algo que cuando hablamos de Manasés, muchas veces se nos olvida, pero la Biblia dice que Dios lo hizo con él. Otro pasaje largo, entonces no vamos a leer todo, pero es Hechos capítulo 9, del 1 al 19, es la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Pablo era perseguidor de la iglesia, y el Señor hizo la obra. Vamos a ver. Vamos a leer hasta el 9. Dice Hechos 9, del 1 al 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus pies estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y luego podemos saltar al 17 y leer del 17 al 19, cuando llega Ananías. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró fuerzas. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y actualmente leamos el 20 y 21. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Entonces, todos reconocieron el cambio que Dios había hecho. También Hechos 16, 29 al 30, el carcelero de Filipos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, manifestando la obra de Dios que él que había hecho en él. Y le pregunta a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no sé si alguien tiene algún comentario o algo antes de continuar al siguiente párrafo. Si hay otro texto que le viene a la mente que puede captar la idea también. ¿Cómo? La vida de Abraham, sí. Uh-huh. Y también creo que en Tesalonicenses que Pablo dice que ellos se habían convertido a Dios de los ídolos, y es como ellos dieron ese giro de los ídolos a Dios. Pedro también, que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho negando al Señor, se fue y lloró. En cuanto a eso, me gustaría añadir algo, y es que nosotros siempre nos enfocamos en la negación de Pedro, porque fue algo importante y el Señor también se lo advirtió a él que iba a pasar y todo lo demás. Pero es bueno también notar que cuando el Señor fue llevado preso, todos los discípulos salieron huyendo. El único que siguió detrás de él para ver fue Pedro. Uh-huh. Y eso Aún de lejos, pero él aún de siguió. lejos, con miedo, con Uh-huh. temor normal, pero estaba ahí. Sí. Los demás no estaban. O sea, él mostraba, aún no perfectamente, pero él amaba al Señor. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, el siguiente párrafo habla de esta idea de que estamos hablando, pero podemos seguir si alguien más tiene. Pero sí es, la Biblia no registra ningún otro de los discípulos que siguió. Hay algo que da a entender que Juan también, pero como Pedro pudo llegar ahí donde estaba porque Juan tenía
personas conocidas. Entonces, hay posibilidad que Juan estaba ahí, pero también puede ser que como conocido de Juan, Pedro pudo llegar hasta allá. Entonces, leamos el párrafo 2. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto al predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Entonces, leamos Salmos 130, versículo 3, y 143, versículo 2. 133. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Entonces, nadie puede pararse delante de Dios. Si Dios toma en cuenta pecados, nadie se para delante de él. Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Proverbios 20, versículo 9 y Eclesiastés 7:20. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Y la respuesta implícita es nadie. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Más claro de ahí no se puede, ¿verdad? Y luego vemos 2 de Samuel 11, del 1 al 27, pero no tenemos que leer todo eso. Es la historia de David y su adulterio con Betsabé, y luego él mata a Urías y Dios le castiga. Podemos leer, bueno, Lucas 22, 54 al 62. Ahí tenemos la historia de Pedro, su negación, que negó 3 veces. Vamos a leer eso porque
y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Hasta el 62. 62. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negares 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y viéndole a los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, Y, des- y ya, des- ya hasta ahí está bien. Gracias. Vemos que Pedro, como decía Valentina, Pedro seguía lejos, a una distancia, pero estaba siguiendo y llega a la casa del sumo sacerdote y está ahí junto al fuego que habían encendido para calentarse y luego ellos dicen: ah, sí, este estaba con él, y él lo niega. Pero cuando el gallo canta y el Señor lo mira, él se dio cuenta y él sintió convicción de pecado, él sintió el peso de lo que había hecho y él lloró, salió y lloró amargamente porque él como que acaba de registrar lo que había hecho y le dolió por su amor al Señor. Podemos imaginar que él estaba diciendo: ¿cómo pude haber hecho eso? También vamos a leer Jeremías 32:40, Lucas 22 del 31 al 32 y Primera de Juan 1:9. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, es ese temor de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón que nos hace arrepentirnos y a reconciliarnos con Él a través de Cristo y así no apartarnos de Él. Y Lucas 22, 31 al 32 vemos que el Señor le advierte a Pedro lo que iba a hacer, y notemos lo que dice al final en el 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice: tú una vez vuelto, diciendo que él se iba a arrepentir. Ya el Señor sabía de antemano. Y
Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Bueno, si no hay algún comentario o alguna pregunta, podemos empezar a mirar el párrafo 3 en los como 5 minutos más o menos que nos quedan. Sí, si alguien lo puede leer, a menos que haya algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora. Dice el 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces, leamos algunos de estos textos. Hechos 5:31 y 11:18. Segundo de Timoteo 2:25. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí lo dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Entonces, en 5:31 vemos que Dios había dado arrepentimiento a Israel, a los judíos. Y aquí, en el 11:18, escuchando lo que había pasado en la casa de Cornelio, ellos se dieron cuenta que también Dios le da arrepentimiento a los gentiles. Segundo de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, notemos que Pablo le está diciendo a Timoteo que si ellos se arrepienten, no es por la fuerza de sus argumentos ni nada, es si Dios le concede arrepentimiento. Entonces,
bueno, podemos leer. Podemos leer Salmo 51, 1 al 6, Salmo 130, 1 al 3. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto de mis hechos. Has hecho comprender sabiduría. Salmo 130, del 1 al 3. Salmo 130, del 1 al 3. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, ahí vemos que David reconoce su maldad, su pecaminosidad. Y estos salmos son oraciones de arrepentimiento. También Lucas 15, 17 al 20, el hijo pródigo, como él se da cuenta de lo que había hecho y estaba haciendo, y él se arrepiente. Y finalmente Hechos 2, 37 al 38. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahí vemos que ese hijo se dio cuenta de lo que había hecho. Y llega a su padre y dice: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Él se arrepiente, confiesa su pecado. Y notemos la actitud que él tenía. Estaba humilde. Él dice: yo no merezco nada. Yo estaría contento de ser como jornalero, ni siquiera hijo. Pero su papá tuvo misericordia y lo restauró. Hechos 2, 37 al 38, vemos la reacción del pueblo después de que Pedro predica en el día de Pentecostés. Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ellos escucharon el mensaje y sintieron convicción de su pecado y le preguntaron: ¿qué hacemos? Y Pedro dice: arrepiéntanse y sean bautizados. Y es el arrepentimiento es una de las cosas, junto con la fe, que son necesarias para la salvación. Y ya yo creo que sí, vamos a parar ahí. No sé si alguien tiene algún comentario para concluir. Bueno, entonces el domingo que viene vamos a volver aquí y continuar mirando este párrafo y a ver si podemos quizás terminar este capítulo, pero vamos a ver. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por esta realidad que tú nos das, el arrepentimiento para vida. Nos haces ver nuestra maldad, nuestro pecado, por lo que es frente a ti. Ayúdanos a seguir arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar. Sigue ahora con nosotros en el servicio para que toda nuestra adoración sea para tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.